Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar el teorema de Bayes a través de un ejemplo práctico. El teorema de Bayes tiene una fórmula que es una aplicación de la probabilidad condicionada, pero yo no voy a dar la fórmula hasta el final porque realmente creo que tiene mucho más sentido, como casi todo en probabilidad, entender la lógica que hay detrás y aplicarla, y luego ya pues acordarse de que en el examen de selectividad o de reválida pues también tendremos que escribir la fórmula general, pero que realmente esto se entiende sin necesidad de memorizar o de aprenderse una fórmula de memoria. Lo vamos a hacer con un ejemplo práctico que es este. El teorema de Bayes también se llama probabilidad a posteriori. Lo que nos permite calcular es, sabiendo cuál ha sido el resultado final, ahora lo vamos a ver muy clarito en el árbol de probabilidad, sabiendo lo que ha salido, en lo último, cuál es la probabilidad o de dónde venimos en los pasos anteriores del árbol de probabilidad. Se utiliza, por ejemplo, mucho en medicina. Estos datos están sacados del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, porque, por ejemplo, en medicina, cuando uno se hace un test para una enfermedad o un test de embarazo o lo que sea, uno lo que ve es el resultado, ve el resultado del test, si es positivo o es negativo, si tenemos la enfermedad o no. Pero los test no son 100% fiables, no aciertan siempre que uno tiene la enfermedad, o a veces aciertan, salen positivos cuando uno no tiene la enfermedad. Y eso es el coeficiente de falso positivo, sería esto que tenemos aquí, que a uno le sale positivo en la enfermedad pero en realidad no la tiene. Coeficiente de falso negativo sería que uno tiene la enfermedad pero el test de enfermedad le dice que no la tiene. Bien, pues a nosotros lo que nos interesa mucho, y a los médicos y a la gente de los hospitales, son los falsos positivos sobre todo. Tú te haces tu test de embarazo y sale positivo pero en realidad no estás embarazada. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bien, pues el teorema de Bayes sirve precisamente para eso. Nosotros vemos el resultado, vemos el positivo en el test, pero hay una probabilidad de que no, en realidad no estemos embarazada. ¿Cuál es la probabilidad de eso? En este caso lo vamos a hacer con la diabetes, que es lo que he encontrado casos, y vamos a empezar con el ejercicio, ¿vale? Sabemos que la prueba de la diabetes da un falso positivo el 4% de las veces, da un falso negativo el 5% de las veces, y que la prevalencia de la diabetes en la población es del 7%, es decir, el 7% de la población es diabética y el 93% por lo tanto no. Queremos saber cuál es la probabilidad de que no sea diabético una persona cuyo test da positivo. Y ya que estamos, la probabilidad de que sea diabético una persona cuyo test de diabetes da negativo. El test le dice que no tiene diabetes. Bien, ¿nosotros qué observamos? Nosotros vamos a observar el final, si el test da positivo o negativo. ¿Qué es lo que ocurre al principio? Pues bueno, una persona que se hace un test pues tiene dos opciones. Puede ser diabético o puedes no ser diabético. ¿Cuáles son las probabilidades? Pues la probabilidad de diabético, si el 7% de la población es diabético, pues el 0,07. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que una persona al azar no tenga diabetes? Pues el 0,93. Bien, uno puede ser diabético o no y se hace el test. Y el test puede dar dos opciones, da positivo o da negativo. Y si no tiene diabetes, pues lo mismo, yo puedo hacerme el test y quede positivo, o puedo hacerme el test y quede negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo en el test si tengo diabetes? ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de que dé negativo si tengo diabetes? Esta no me la dice directamente, pero me dice la posibilidad de falso negativo. ¿Vale? Tener diabetes y dar negativo es el 5% de las veces. Luego me dará positivo, teniendo diabetes, el 95% de las veces. Por la probabilidad del suceso contrario. Vamos con los que no tienen diabetes. La probabilidad de que les dé positivo no siendo diabéticos es del 4%. Luego la probabilidad de que dé negativo si no tenemos diabetes es del 0,96%. Vamos a calcular primero, antes de responder a esto, las probabilidades a priori, lo que haríamos normalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que elegida una persona al azar del 100% de personas que estarían aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona al azar sea diabética y dé positivo su test de embarazo? De diabetes. Probabilidad de diabético y dar positivo.
Pues sería la multiplicación de estas dos cosas, que sería en total pues 0,07 por 0,95 da, con la calculadora, 0,665. Probabilidad de tener diabetes y dar negativo sería la multiplicación de estas dos cosas, por el camino vamos multiplicando, 0,0035. Probabilidad de no tener diabetes y dar positivo, 0,93 por 0,0, esto parece un 6, 0 por 0, 4, y da en total 0,0372. Y la probabilidad de no ser diabético y que el test salga negativo, pues es del 0,8928. ¿Qué significa esto? Del 100% de personas, pues el 89 y pico por ciento no va a ser diabética y le va a salir negativo. El 0,06, pues el 6% va a ser diabética con un test positivo. Pero luego tenemos otra gente que no va a ser diabética y el test le va a dar positivo, y eso le va a pasar a un 3% de la gente, y gente que su test va a salir negativo, menos del 1%, sería el 0,3%, que su test va a ser negativo pero en realidad son diabéticos. Pero eso no es lo que me preguntan. Lo que me preguntan es, yo ya sé que el test ha dado positivo, estoy en esta gente de aquí, que el test les ha dado positivo, pero también esta gente de aquí, ¿vale? Que no son diabéticos, pero el test les ha dado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que el test ha dado positivo, en realidad no tengamos diabetes? Bien, y aquí lo importante es ver la intuición. No es el 0,3%, porque esto es el 3% del total de la gente. Pero es que yo ya no estoy en el total de la gente, estoy en la gente a la que el test le ha dado positivo. Los que les ha dado negativo los descartamos. Bien, pues el teorema de Bayes, ahora ya sí voy a poner una fórmula simplificada, en realidad esta fórmula es más compleja, pero es un tipo de probabilidad condicionada. Como en toda probabilidad condicionada, abajo va lo que sé que ha salido positivo, y arriba lo que quiero. Quiero que, sabiendo que es positivo, no sea diabético. ¿Qué tendríamos abajo? Abajo tendríamos la probabilidad total de que el test salga positivo, y ahora la calculamos. Y arriba, ¿qué ponemos? La probabilidad de que se den las dos cosas a la vez. La probabilidad de ser no diabético y que el test dé positivo. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que el test dé positivo? La suma de las dos cosas que hemos visto antes. Los que tienen diabetes y da positivo, que son estos, y los que no tienen diabetes y da positivo. La probabilidad total de que el test dé positivo sería esto más esto. La probabilidad de positivo, la vamos a apuntar aquí, es 0,1037. Esa es la probabilidad. Al 10% de la gente le va a salir el test positivo. Con lo cual ya vemos aquí la diferencia. El 7% de la gente tiene diabetes, pero el 10% da positivo. Luego va a haber gente que no tenga diabetes que el test le dé positivo. ¿Cuánta gente? Pues hemos dicho que es el 0,0372. Esa es la gente no diabética que le da positivo, y la probabilidad entonces de que el test me haya dado positivo pero no tenga diabetes es del 0,3587, que no está nada mal. El 35% de la gente que el test le da positivo en realidad no tiene diabetes. ¿Y cómo se corrige esto en el mundo real? Normalmente se hace otro test. Si ya te sale positivo en 2 test seguidos, ya sí que es muy probable que no tenga diabetes, pero la probabilidad eso de que te dé positivo y en realidad no tengas esa enfermedad, pues es bastante alta. Un poco más de un tercio de la gente en realidad no tiene la enfermedad cuando le sale positivo el primer test. ¿Qué más nos preguntaba? La probabilidad de ser diabético cuando el test da negativo. Vale, pues ahora es otro tipo de teorema de Bayes, de probabilidad a posteriori. Yo ahora que sé con seguridad que el test ha salido negativo, pero hay gente que le da negativo que en realidad sí tiene la enfermedad. Entonces, probabilidad de diabético. ¿Cuál es la probabilidad total de que el test dé negativo? Pues sería la suma de estos y de estos. Gente que no tiene diabetes y el test da negativo, 0,89. Gente que tiene diabetes pero el test le da negativo, el 0,035. Podemos sumar esas dos, o bien podemos decir lo contrario de positivo es negativo, pues si a uno le resto la probabilidad de positivo me queda la de negativo. De cualquiera de las dos maneras esto es
8963. Al 89% de la gente le da negativo el test, pero como hay estos al 0,035, en realidad sí tienen diabetes, aunque haya salido negativo, la probabilidad al final de que, habiéndome dado el test negativo, en realidad sí tenga diabetes es del 0,039, que es mucho más bajito. El problema de los falsos negativos es mucho menor, esto es menos que el 1%. Es mucho más complicado que me dé negativo teniendo diabetes a que me dé positivo no teniendo diabetes, que es una probabilidad mucho más alta. Otra forma de hacer esto, ¿vale? Al final es, ¿qué caminos me llevan a positivo? Lo que hemos hecho antes. Lo sumo y arriba pongo el concreto que me piden. Me piden llegar a un test positivo no teniendo diabetes. Otra manera de hacer esto no lo hagáis en el ejercicio, pero sí lo podéis hacer en la hoja en sucio. Yo tengo aquí mi test. Vamos solo con este, ¿vale? Probabilidad de no ser diabético siendo positivo. Como yo ya sé que es positivo, ¿qué hago con mi árbol de probabilidad? Tacho los que sé que no han salido. Estos fuera. Los tacho, los borro. Estos no me valen porque yo sé que estamos en positivo. Luego de los demás me olvido. ¿Y ahora qué sé? Pues quiero el positivo con no teniendo diabetes, que es este, 0,037, entre los dos casos que me dan positivo. Pues la suma de los dos casos. Quiero este entre los dos posibles. Y calculo así el teorema de Bayes. ¿Qué fórmula me tengo que saber? En realidad ninguna. Es de pura lógica. Pero bien, esto sí es importante saberlo, lo preguntan bastante, o lo preguntaban bastante en selectividad. Y bueno, pues realmente no es tan difícil. La fórmula general sería esta, incluso se podía desarrollar más, la tenéis en la hoja de fórmulas con sumatorios y con una notación matemática un poco más formal, pero la idea general es esta. Si yo ya sé que ha salido positivo, pues de lo demás me olvido y digo, ¿por qué caso me preguntan? Por positivo no siendo diabético, pues este caso entre los dos posibles. Y ya está. Espero que haya quedado claro, muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Si dices diabetes todo el rato queda como raro. Diabetes, diabetes. No sé, suena como a marca de pañales.